Muy buenas estudiantes de 10º grado. Soy el licenciado Juan Fernando Ávila, catedrático del Instituto Departamental La Fraternidad, y es un honor referirme a ustedes para trabajar con la asignatura de Historia de Honduras, con el tema Distribución del territorio nacional y áreas precolombinas. Objetivos de la clase del día de hoy: conocer los asentamientos de la población indígena, características de su cultura en la época precolombina de nuestro territorio. Bueno, iniciaremos esta sesión de clase recordando el tema anterior, que era cómo se pobló el continente americano y por ende lo que corresponde al territorio hondureño. Sobresalen dos teorías: la teoría autóctonista, que el hombre es originario del continente americano y que éste se propagó hacia otros continentes. Y existe, ¿verdad?, la teoría a la cual la mayor de los historiadores se inclina, que es la teoría inmigracionista, que el hombre emigró de otros continentes al continente americano y que éste se pobló hasta llegar a las civilizaciones de la era precolombina. Periodo precolombino. Conceptualicemos. Este periodo histórico reflejado de evolución y desarrollo socioeconómico, cultural de las civilizaciones que poblaron el continente americano y por consecuencia el territorio de lo que hoy conocemos como República de Honduras. Definimos vida precolombina como el conjunto natural de vida humana, ecosistema, valores, organización social y un universo religioso existente en Honduras antes de tener contacto con los españoles. Características del periodo precolombino. Teníamos una economía basada en la agricultura. Cultivábamos maíz, frijoles, cacao, maguey, calabazas, yuca. También nos dedicábamos a la pesca y entre otras actividades que fortalecían la economía de nuestros grupos indígenas. No existía la propiedad privada. Teníamos el consejo de ancianos, que eran las personas más sabias. Existía el comercio basado en el trueque. Teníamos un sistema de numeración, calendario y escritura jeroglífica. Éramos politeístas porque creíamos en varios dioses y eso hacía que tuviéramos ritos religiosos o cultos religiosos. La práctica de artesanías que sobresalía en el periodo precolombino y no existía un poder político. Eran algunas de esas características que reflejaba en el periodo precolombino, o sea, antes de la llegada de los españoles. Florecimiento de las civilizaciones precolombinas. Estas culturas alcanzaron grandes progresos en los diversos campos del conocimiento humano, impulsados sin duda alguna por el desarrollo. Un sistema en la agricultura de riego, que con esto garantizaban la alimentación adecuada para sus numerosas poblaciones. Además, aplicaron técnicas de gran perfección en los tejidos y en la cerámica. Desarrollaron un intenso y variado comercio. Alcanzaron un alto desarrollo científico en las matemáticas, astronomía. Además, la arquitectura y la escultura que emplearon en la construcción de las grandes ciudades era magnífica. Las sociedades indígenas prehispánicas o los primeros pobladores en nuestros territorios, diremos los mayas, los lencas, los tolupanes, los pech, los tahuacas, los chortís y los chodotegas. En el mapa podemos observar la distribución de nuestros grupos indígenas antes de la llegada de los españoles. Podemos notar que tenían un radio de acción prácticamente en todo lo que corresponde al territorio nacional. Por eso podemos decir que su cultura, sus medios de producción, las civilizaciones se desenvolvían en todo el territorio nacional.
Entonces, pues, cuando llegan los españoles, estas tierras se encontraban eminentemente habitadas por nuestros grupos indígenas. Ahí podemos ver a los mayas, una de las civilizaciones con mayor florecimiento y mayores alcances, que dicho sea de paso, cuando llegaron los españoles ya ellos no estaban por diversas teorías. Pero podemos ver ahí el radio de acción, de movimiento que ellos tenían, que eran en los departamentos de Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara y Cortés. Podemos ver los lencas, esta civilización que se desenvolvía en los departamentos que hoy son, ¿verdad? Lempira, Intibucá, Comayagua, Francisco Morazán, La Paz, parte de Choluteca, El Paraíso y Olancho. Podemos ver también a los humos esta civilización que se desenvolvió en aquel momento en lo que hoy es el departamento de Choluteca, El Paraíso, Olancho y gracias a Dios. Los jicaques los tenemos, ¿verdad? Ahí en el departamento, su radio de acción era en Cortés, Lloro, Atlántida y Colón. Tenemos los payas, a los que conocemos hoy en la actualidad como los pech, ¿verdad? Que esta fue, y que en la actualidad muchos no les gusta que le llaman payas, porque fue un nombre que fue prácticamente dado por los españoles, un nombre que fue dado por los españoles, haciendo realce y sinónimo a actos barbaries. Entonces ahí podemos ver que ellos tenían un radio de movimiento en el departamento de Olancho, Colón y gracias a Dios. Entonces podemos ver con claridad en este mapa, ¿verdad?, que connota a las civilizaciones más avanzadas de aquel momento antes de la llegada de los españoles, y podemos decir que todo nuestro territorio prácticamente tenía el control y estaba habitado, utilizaban sus medios de producción, las tierras, para estas civilizaciones. Antes de la llegada de los españoles, este territorio estaba habitado. En este siguiente mapa podemos observar los grupos étnicos que, pese a todo ese proceso de colonización e independencia, tratan de mantener vivas sus raíces, sus creencias, su idioma, sus costumbres y su idiosincrasia. Esto abonado, ¿verdad?, algunos tratados de carácter internacional y de igual forma por las leyes nacionales. Vemos ahí a los misquitos, en la zona de gracias a Dios. Vemos a los lencas en la parte occidental de Honduras. Vemos a los tolupanes, a los peix, a los tahuacas y a los chortís. Conclusiones. El periodo precolombino es el periodo más largo que registra nuestra historia, ya que comprende desde 50.000 años antes de Cristo hasta la llegada de los españoles. A este periodo se le conoce comúnmente periodo precolombino, o sea, antes de que llegaran los españoles al continente americano y al territorio hondureño. Para lo que hoy es nuestro territorio hondureño, según los historiadores, estos grupos indígenas empezaron a poblar estas regiones en una fecha aproximada de 10.000 años antes de Cristo. O sea bien, que 10.000 años antes de Cristo ya existían estas civilizaciones que eran autóctonas, que tenían sus propias creencias, cultura, religión, sus medios de producción, y que al llegar los españoles, estas fueron trastocadas y cambiaron totalmente su paradigma de vida. Y es por eso que con la llegada de los españoles muere el periodo precolombino para darle vida al periodo de la colonia española o el periodo colonial. Tarea a asignar. Elabora un álbum ilustrativo sobre la cultura precolombina en Honduras. Desglósalo por aspectos geográficos, culturales y sociales.
Muchísimas gracias por tu atención. Esperamos que haya sido objeto de aprendizaje. Hoy en la asignatura de Historia de Honduras para 10º grado hemos hablado de la distribución del territorio nacional y áreas precolombinas. Recuerda que debes mantener las medidas de bioseguridad y seguir estudiando en casa, ya que el estudio es la llave que abre todas las puertas. A seguir adelante a través de todos los medios posibles para seguir manteniendo y digiriendo conocimiento. Ha estado con ustedes con un gran placer, esperando que haya sido de provecho, Juan Fernando Ávila.